Bien, vamos, iniciamos. Tenemos definición. ¿Qué es un triángulo? Dice acá, un triángulo es el polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas, ¿cierto? Entonces, un triángulo es la figura de tres lados, ¿no? Vamos a dibujar un triángulo. Ejemplo, aquí tenemos tres rectas que se intersectan formando un triángulo, ¿sí? Vamos a marcar algunos elementos. Primero tenemos cada punto de intersección, lo determinamos con una letra. Además, también interiormente tengo tres ángulos, ¿no? Lo voy a poner con minúscula: ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y además, exteriormente también tengo ángulos, ¿no? Voy a ponerle X, Y y Z. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí tengo un triángulo. Ya, como vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan los elementos de un polígono? Acá también tengo elementos del triángulo. ¿Quiénes o cuáles son los lados? A ver, ¿cómo denoto acá los lados? ¿Cuál es el primer lado que puede encontrar? ¿Cuál sería el primero? AB. Tengo el lado AB, ¿sí? Lado AB. Está el lado BC. Y está el lado AC o CA, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí está. Ya, tengo tres lados. Vértices. ¿Quiénes son los vértices? Es el punto de intersección de los lados, ¿no? Entonces tengo tres vértices nada más. Vértice A, vértice B y vértice C. Listo. Ángulos interiores, ¿no? Los ángulos que están dentro de ese polígono, que es el triángulo, serían el ángulo A está con minúsculas, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Está bien? Listo. Y finalmente los ángulos exteriores, los ángulos que están afuera de que le he marcado de color rojo. Tenemos el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Listo. Como les pregunté la vez pasada, en un triángulo, ¿cuántas diagonales hay? Me dijeron no hay ninguna diagonal. Claro, acá no hay ninguna diagonal, ¿ya? Un triángulo no se puede marcar diagonales, ya que todos los puntos, los tres están consecutivos. Entonces, no se puede marcar eso. Listo. Ahí tenemos lo básico en un triángulo, ¿ya? Bien. Pasamos al siguiente. Clasificación de los triángulos. ¿Sí? Los triángulos se van a clasificar de dos maneras. Primero, se van a clasificar según la medida de sus lados. ¿Sí? Como vemos aquí dice equilátero. ¿Cuándo es un triángulo es equilátero? Acá está la definición. Los tres lados son iguales. ¿Ya? Un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son iguales, tienen la misma medida. Eso es equilátero. ¿Sí? Y además dice también los tres ángulos interiores son iguales. Ya está. Los tres ángulos interiores son iguales. También. ¿Alguien me puede decir cuánto miden los ángulos interiores aquí en el triángulo? En el triángulo equilátero. 90. 90. No, no mide 90. 60. ¿Por qué 60? A ver, porque la definición dice los tres ángulos interiores son iguales. Entonces, como tú sabes por propiedad básica que todo me suma 180 interiormente, entonces si yo divido en tres partes iguales, cada ángulo mide 60. ¿Ya? Entonces recuerda eso, en un triángulo equilátero siempre sus ángulos internos van a ser 60, 60, 60, ¿no? Ahí está la suma de 180. ¿Ya?
Tres lados iguales, tres ángulos iguales. Segundo triángulo, isósceles, dice, se tienen dos lados iguales. En un triángulo isósceles tienes dos lados de la misma medida, ¿no? Y el tercero tiene una medida diferente. Y además, como se cumple que si hay dos lados iguales, entonces debe haber dos ángulos iguales. ¿Está bien? Así como en el anterior, en el equilátero había tres lados iguales, corresponde tres ángulos iguales. Aquí en el isósceles, a dos lados iguales corresponden dos ángulos iguales, ¿no? Le voy a poner acá alfa y alfa, dos ángulos de la misma medida, si es isósceles. Escaleno. Escaleno, los tres lados son distintos. Es decir, aquí estos lados son de diferente medida. Ya, son diferentes. Por tanto, si hay tres lados diferentes, los tres ángulos también son distintos, son diferentes. ¿Sí? Ahí está. Eso es la clasificación según la medida de sus lados. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, o hay alguna duda hasta ahí. Cualquier duda me la escriben en el chat. Siguiente dice, según la medida de sus ángulos. Tenemos tres también, rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Rectángulo, rectángulo dice acá un ángulo interior es recto. El ángulo recto es 90 grados, ¿cierto? Y los dos ángulos son agudos. ¿Ya? Entonces, viendo los ángulos, si un ángulo interior es ángulo recto, entonces estos dos que están quedando, esos ángulos son agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Que mide menos de 90, ¿sí? Más que 0, menos de 90. Ese ángulo es rectángulo, ¿sí? Por el ángulo recto. Por eso es rectángulo. A ver, seguimos en el rectángulo. ¿Te acuerdas cuando trabajamos trigonometría? Trabajamos en base al triángulo rectángulo. ¿Qué se cumplía en el triángulo rectángulo? Esos lados que te puse, al lado A, al lado B, al lado C, es que se cumple un teorema fundamental en el triángulo rectángulo. Ajá, ahí está, Carlos y Gazmín lo pusieron. Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería acá? La hipotenusa es B. B al cuadrado es igual a los catetos, que serían A al cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Entonces, teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo siempre se cumple esto. Listo, pasamos al siguiente. Acutángulo. Tienen los tres ángulos agudos menos de 90 grados, ¿no? Un ángulo agudo, recuerda, un ángulo agudo, lo voy a poner acá. El ángulo agudo mide más que 0 grados, pero menos de 90 grados, ¿cierto? Entonces esos ángulos que están marcados dentro del triángulo son agudos, ninguno pasa de 90. Y finalmente el ángulo obtusángulo, dice un ángulo interior es obtuso. Ahí está marcado en la figura, vemos que un ángulo está marcado. Hay un ángulo nada más obtuso, mide más de 90. Si vamos a poner acá, el ángulo obtuso es el ángulo que mide más de 90, pero no llega a 180, ¿cierto? Es menos de 180. Los otros dos ángulos son agudos, ¿no? O sea, los otros dos ángulos que están acá, esos ángulos son agudos. Solamente uno es obtuso, entonces es obtusángulo. ¿Sí? Es como el rectángulo. Un ángulo recto es rectángulo. Acá un ángulo es obtuso, es un triángulo obtusángulo. En el acutángulo sí, los tres tienen que ser agudos. Si los tres son agudos, es un triángulo acutángulo. Listo, ya está. Eso es la clasificación en cuanto a la medida de los ángulos en un triángulo. ¿Sí? Pasemos a las propiedades. Propiedades. Propiedad de los triángulos. La primera propiedad, existencia de un triángulo. Dice, en un triángulo, la longitud de un lado es menor que la suma de los otros dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomemos la medida como referencia en el centro. A tiene que ser menor que la suma de B más C, que de los dos posteriores, ¿no? O sea, si tomo A como referencia, A tiene que ser menor que la suma de B más C. Pero también, acá no lo hice en la propiedad, pero también debe cumplir esto, que A debe ser mayor que la resta de B más C.
¿sí? Lo mismo ocurre si, por ejemplo, tomo B como referencia. Si tomo B como referencia, tengo A y C, ¿cierto? Que me está quedando, que tiene que ser menor que la suma, ahí será, ahí será, y mayor que la resta. Y lo mismo para C, pues, ¿no? Entonces, si tengo C en el medio, tendría que sumar BC y restar BC. AB, ¿no? A ver, si tomo C como referencia. ¿Está bien? A ver, para que se entienda aquí, voy a plantearlo, ¿sí? Por ejemplo, acá, como me piden calcular el máximo valor entero que puede asumir X lo voy a poner, voy a tenerlo como referencia en el centro. X, ya está. X en la parte inicial, o sea, antes de haber una resta, ¿cierto? ¿Quién resto al inicio? Los dos que me están quedando, que serían 7 y 3, ¿no? Pero no puedo restar 3 menos 7, sino 7 menos 3. Tengo que arreglar convenientemente, ¿cierto? Entonces sería acá 7 menos 3. ¿Está bien? Ahora, en la última parte va la suma. Sería 7 más 3. ¿Me entiendes? En el medio pongo el término que estoy buscando, en este caso X, y luego posterior la suma y anterior la resta. A ver, la resta sería 4. Y acá sería 10, ¿cierto? Entonces, X tiene que ser un valor que esté entre 4 y 10, ¿sí? Entre 4 y 10. Puede ser 4, ten cuidado. Puede ser 4, no. Puede ser 10, no. Tiene que estar entre 4 y 10. No desde 4 hasta 10, sino entre 4 y 10. Acá la pregunta dice, calcular el máximo valor entero que puede asumir X. De los números que están entre 4 y 10, ¿cuál es el máximo entero que puedo encontrar? El máximo, no el mínimo, el máximo. Ajá, 9. Sí, porque de entre 4 y 10 tengo a 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Tengo 5, 6, 7, 8 y 9 que los posibles valores de X. Y de ellos el máximo tendría que ser 9. Entonces acá el máximo valor entero que puede asumir X es 9. ¿Cierto? ¿Se entendió, no? Entonces simplemente es aplicación de propiedad. Vamos en la segunda. Lo mismo. X, mi valor referencial, voy a ponerle en el centro. Iniciando se pone la resta, ¿no? Convenientemente siempre el mayor menos el menor. 9 menos 5. Y luego acá la suma. 9 más 5. Entonces tendría, la resta es 4. Y acá la suma es 14. X está entre 4 y 14. ¿Está bien? Entre 4 y 14. Acá me piden calcular el mínimo valor entero que puede asumir X, ¿no? Entre 4 y 14 está 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De toda esa lista de números que hemos nombrado, el mínimo es 5. Ajá, el mínimo es 5, ¿no? Porque no puede asumir 4, ¿cierto? No puede ser 4, entonces el mínimo tendría que ser, el mínimo valor entero es 5. Sí, entonces eso es existencia para un triángulo, ¿no? Tú no puedes poner el número que te dé la gana en realidad en un triángulo. Siempre un triángulo se verifica los valores para ver si en realidad el triángulo que tú dibujaste existe o no. Por eso es existencia de un triángulo. Listo, ya está. Entonces eso es la propiedad de existencia. Vamos a la siguiente. Esta la conoces muy bien. Suma de ángulos internos. ¿Sí? Ya sabemos ya que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180, ¿no? Entonces acá completamos la propiedad. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, todo me suma 180 grados, ¿no? Entonces esa es la propiedad básica en un triángulo. Todo me suma 180. Acá el ejemplo. Vamos al ejemplo. Calcular el valor del mayor ángulo en el siguiente triángulo. ¿Qué haremos? Aplicación de propiedad, ¿no? O sea, sumamos todo lo que está interiormente. Sumamos, a ver. Tengo primero 3x más 4x más 5x. Como ya hemos dicho, todo me suma 180, ¿cierto? Sumamos las x, tengo 4, 3, 4 y 5, me suman 12, ¿no? 12x es igual a 180.
Y luego el 12 que está multiplicando pasa dividiendo y sale 15. Listo, 15. Esa es la respuesta, ¿cierto? Claro, no es la respuesta. Angie está. 75 es el mayor. Tiene razón, Angie. Lean siempre la pregunta, ¿no? 15 es el valor de X. Ajá, no, no es la respuesta. 65 es la respuesta. Porque acá te pide calcular el valor del mayor ángulo, ¿no? El mayor ángulo es el que está aquí, 5X. Por tanto, tendría que 5 por X, o sea, 15, el mayor ángulo mide 75 grados. Listo. Ya está. Entonces esa es la solución para este problema aplicando la primera propiedad en la cual la suma de ángulos internos es 180, ¿cierto? Recuerden, 180. Pasamos a la siguiente propiedad. Suma de ángulos externos. ¿Te acuerdas esto en la clase anterior? Cuando trabajamos polígonos, te decía la propiedad. La suma de ángulos externos en cualquier polígono siempre es 360. Por eso acá me lo está indicando. La suma de ángulos externos es 360. Entonces apuntamos la propiedad acá. Este ángulo alfa más el ángulo beta y más el ángulo teta, todo me suma 360. Ya los tres ángulos exteriores del triángulo me suman 360. Vamos al ejemplo. Calcular el valor del ángulo X. Ya el ángulo X está por dentro. Entonces lo que podría hacer simplemente es continuar acá, prolongar un poquito más el ángulo para ubicar. Vamos a ponerle Y. ¿Está bien? Vamos a ponerle Y. El ángulo Y. Calculando Y podemos saber cuánto vale X. Aplicamos la propiedad que dijimos hace un momento, ¿no? La suma de los exteriores. Es decir, 130 más Y, lo que está por fuera, más 145, ¿no? Todos los ángulos que están por fuera. Todo me debe sumar 360. Los externos me suman 360. Listo. Y es igual. El 130 y el 145 van a pasar restando. ¿Cuánto me quedaría? 360 menos 130 y menos 145. ¿Cuánto me queda? 85. Muy bien. Entonces Y, al restarlo, tendría 85 grados. Listo. Ya tengo que este ángulo exterior es 85. Entonces, si ya sé que Y es 85, ya puedo calcular X. ¿Cuánto vale X? Ahí Carlos me dice 95. Sí. ¿Por qué o cómo sabemos que vale 95 el ángulo X? ¿Cómo calculamos el valor de X? Claro, porque la suma de X y es 180, ¿no? Porque X y Y juntos forman el ángulo llano, es decir, 180 grados, ¿no? Y como ya sabemos que Y es 85, simplemente estamos reemplazando y luego que pasa restando, tenemos que X vale 95, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el ángulo X, claro, el ángulo llano, ¿no? Recuerden que los ángulos adyacentes suplementarios como están X y Y forman un ángulo llano, suman siempre 180. O directo como lo hizo Angie, claro, de frente nada más, bueno, obviamente, porque si hacemos que vale 180, ya cuánto le falta nada más, ¿no? Restamos de frente. Listo. Entonces esa es la solución para este problema en el cual estamos aplicando la propiedad de suma de ángulos externos. Vamos a la siguiente propiedad. Medida del ángulo externo, de un ángulo externo, ¿está bien? Acá dice, cada ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. A ver, por ejemplo, acá hay un X, en la propiedad tenemos un X fuera. Ese X va a ser igual. ¿Igual a qué? A la suma de dos ángulos internos, pero que no sean adyacentes a él. Es decir, que a B no lo voy a tomar en cuenta para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, el adyacente a él no, sino los que no son adyacentes a él, que serían A y C. En otras palabras, X es igual a la suma
del ángulo A y el ángulo C, o C más A, ¿cierto? Esa es la propiedad. Dos ángulos internos sumados me dan como resultado el ángulo externo, ¿sí? Pero no deben ser adyacentes. Ejemplo, calcular el valor del ángulo X, ¿no? Acá tenemos la misma propiedad, simplemente sumamos. Esos dos internos sale el externo. Entonces, el ángulo que está afuera, o sea, 15x menos 60, debe ser igual a la suma de dos ángulos internos, que ya lo tengo ahí marcado. Serían 3x más 4x. ¿Sí? Resuelvo entonces. 15x baja. Esos x que están acá pasan restando. No, 3x más 4x es 7x. 7x pasa restando. Menos 7x. Y el 60 que es negativo pasa positivo. Ahí está. 15x menos 7x tengo un 8x. Que es igual a 60. Bueno, me va a quedar en fracción o en decimal, ¿no? Ya lo podemos dejar en cualquiera de los casos, fracción o decimal. 60 sobre 8. Que sale exactamente 7.5, ¿no? Ya está. Entonces me sale un 7,5. Ese es el valor de la X. ¿Está bien? Ya, porque eso no me piden, el valor de X nada más. ¿Ya? Si me pidieran el ángulo C o el ángulo A ya sería diferente, reemplazar. Pues, ¿no? Pero aquí solamente me piden X. Y ya está. Entonces esto sería lo que era, lo que es triángulos, ¿sí? Lo que es triángulos, su clasificación y las propiedades básicas. Ya, esas son básicas. Listo. Tenemos el libro de trabajo. Este archivo también lo pueden descargar ustedes de la plataforma. Ahí está el libro de trabajo, ¿sí? Vamos a, bueno, esto ya desarrollamos polígonos. Vamos a pasar a lo que era triángulo. El problema me indica si el perímetro del triángulo equilátero es 24 centímetros, allá del perímetro del triángulo BHC. Ya. Todo el triángulo ABC es un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. Y acá me dice que el perímetro es 24. Entonces, dime, ¿cuánto mide un lado en ese triángulo equilátero? Muy bien, Carlos, 8. Ajá, es 8. ¿Cómo sabes que es 8? Porque 8, 8 y 8 me suman 24. Ahí está, el perímetro es 24. Y como es equilátero, los lados son iguales. Y en la parte inferior, como yo veo que es una línea, es una altura, una línea perpendicular formando 90 grados, quiere decir que está en el centro. Por lo tanto, aquí esto es 4 y aquí también es 4. ¿Está bien? Ya está, 4 y 4. Ahora dice hallar el perímetro del triángulo BHC. Ya me voy a fijar solamente en el triángulo BHC, es decir, el triángulo que está aquí. ¿Ya? Ese triángulo BHC. Me falta un lado, ¿no? Porque si quiero calcular el perímetro debo sumar los tres lados de ese triángulo. Ya, me falta un lado. Le voy a poner X. Porque todavía no sé cuánto mide. No mide 8 por ese caso. 8 es la medida inclinada. Muy bien, Edgar. Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo. Y como he dicho, un triángulo rectángulo se puede aplicar teorema de Pitágoras. A ver, ¿quién es la hipotenusa en el triángulo BHC? Porque comienza siempre con la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 8. Muy bien. Sería entonces 8 al cuadrado. Esa es la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado. Los catetos serían entonces x y 4. Entonces, como es cateto x, x al cuadrado, más el otro cateto que es 4, 4 al cuadrado. Y resuelvo. 8 por 8, 64. X cuadrado se mantiene. Entonces acá tendría 16. Y pasa restando, ¿no? 64 y el 16 pasa restando. ¿Cuánto sería 64 menos 16? 48, ¿no? Y luego ese cuadrado pasa como una raíz cuadrada. A ver, usa tu calculadora ahí. Sí, tenemos que usar calculadora para sacar
la raíz aproximada de 48. Con un decimal porque aquí en las claves solo aparece un decimal. ¿Cuánto es? 6,9. Gracias. La raíz de 48 aproximada es 6,9. ¿Sí? Listo. Queda. Pero esa es una respuesta, ¿no? Porque me piden el perímetro. Tendría que sumar entonces los tres lados del triángulo VHC, que serían perímetro igual. Sumaría 8 más 4 y más lo que hay, que es 6,9, dándome un resultado de 18,9. Ya está. 18,9, clave B. ¿Está bien? Entonces, miren, hemos usado la teoría que les expliqué hace un momento. En un triángulo equilátero los tres lados son iguales. Y también vemos que hay un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, ¿cierto? Acá se usa Pitágoras. Ya está. Pasamos al siguiente. Problema 7. Me indica: el perímetro del triángulo ABC es 32. También me dan el perímetro del triángulo. Hallar el perímetro del cuadrilátero, cuatro lados, cuadrilátero AMNC. Sí, la figura que está abajo. Si M y N son puntos medios de los lados AB y BC. Ya, primero el dato inicial. El perímetro del triángulo ABC es 32. Todo el perímetro es 32. El triángulo ABC. ¿Es un triángulo equilátero? Me dice por ahí. Por ahí. Ajá, no me lo dice. Es isósceles. Correcto. No me dice en ningún momento que sea equilátero. ¿Sí? Pero sí puedo ver que es isósceles. ¿Y cómo sabes que es isósceles? Por la imagen que tú ves, no necesariamente una figura está bien dibujada, ¿no? Podría ser que sea o no sea. Muy bien, Carlos. Por los ángulos. Ajá. Fíjate abajo. Les dije yo hace un momento en la teoría. Si hay dos lados iguales, quiere decir que hay dos ángulos iguales. Veo que hay ángulo teta y ángulo teta. Son dos ángulos iguales. Por tanto, los dos lados son iguales. Demostrado, es isósceles. Y si es isósceles, los dos lados, es decir, este lado y el de acá, tienen la misma medida, ¿cierto? ¿Cuánto mide cada uno de esos lados? Si el dato inicial dice que el perímetro es 32, ¿cuánto mide cada uno? ¿10, no? Muy bien, mide 10, claro. ¿Por qué? A ver, porque si ponemos 10 aquí y 10 acá, sumamos, a ver, 10 más 10, 20. Y 20 más el 12 que está como base, 32. Cumple la condición, que el perímetro es 32. Listo, ya está. Cumple la primera condición, el primer dato. Todo suma 32. Siguiente. Dice hallar el perímetro del cuadrilátero AMNC. Es decir, el cuadrilátero que está aquí en la parte inferior. Este cuadrilátero me están pidiendo su perímetro. ¿Ya? El perímetro de eso. Y MN son puntos medios. O sea, M es el centro de A y B. Y N es el centro de B y C. Por tanto, ¿qué puedo concluir si me dice que es el punto medio de A y B y de B y C? Que cada sección o cada segmento, ¿cuánto mide? 5, ¿no? Claro, AM mide 5 y MB mide 5. Lo mismo al otro lado, ¿no? Como son partes iguales y todo era 10, esto mide 5, acá también mide 5, lo mismo en este lado, 5 y acá también mide 5. ¿Sí? Listo, ya está. Pero nos falta todavía un lado porque es el perímetro de un cuadrilátero. O sea, tenemos que sumar 4 lados. Ya tenemos a los lados 5 y 5. Abajo tengo 12. Pero me falta esto. Lo voy a poner X. Me falta ese lado del medio. Ese segmento del medio MN. ¿Cómo calculamos ese segmento del medio? ¿Será 5? ¿Será 6, 7, 8, 9? ¿Cuánto será? Pitágoras. Pero acá no hay triángulo rectángulo. Ese es el problema, ¿no? Cuando vemos un triángulo rectángulo, aplico Pitágoras. Acá lamentablemente no hay un triángulo rectángulo. Y no puedo asumir que el ángulo de arriba vale 90. No lo puedo asumir. ¿Cómo podría hacer para calcular el X?
la mitad de su base. Ah, Guamán tiene razón. La mitad. Ah, muy bien. A ver, vamos con la idea la que tiene Aldair. Miren, voy a dibujarlo por acá al costado, en una esquina. En un triángulo, ya sea isósceles, equilátero, cualquier tipo de triángulo, ¿ya? No necesariamente que sea isósceles como es el problema. Si yo pongo o marco los puntos medios y los uno, ¿sí? Ahí está, con puntos medios, es decir, esta parte es igual a esta parte y este segmento es igual a este segmento, son partes iguales, siempre se cumple que las bases, la relación de las bases es de 2 a 1, es decir, que la de abajo es como 2A, y la del medio es como 1A. O sea, si la de abajo mide 20, la que cortó por el medio mide 10, la mitad. Si el de abajo mide 40, la del medio mide 20. Siempre es la mitad, ¿no? Una es el doble del otro o la otra es la mitad del otro. Dime, ¿cuánto vale X? X vale 6. Correcto, X vale 6, ¿ya? Esa propiedad es la base media, ¿no? Tengo una base en el medio, pero se llama base media. X vale 6. Así de frente nada más. Es la mitad. Entonces ya tengo el perímetro. El perímetro sería igual a la suma de 12 más 5 más 6 más 5. ¿Cuánto es todo? 28, ¿no? Sí. 28. Ya está. ¿Sí? Listo. Entonces eso es, ¿ya? Acá también estamos viendo algunas propiedades adicionales, ¿no? Como es la propiedad de la base media. Ya está, se entendió, ¿no? Sí, simplemente estamos poniendo las medidas de cada parte y ya pues no calculamos lo que nos pide. Vamos a la siguiente. Número 8 dice: hallar la medida AM y M es punto medio. Ya, nuevamente punto medio, o sea, va a haber partes iguales. Me piden AM. AM es la que voy a ponerla acá, la X, ya, AM. Ahí está. Eso es lo que me piden calcular. AM. Bueno, ¿qué podría aplicar acá? Primero, a ver, ideas. Dice hallar la medida M, donde M es punto medio de BC, se supone, bueno, M es punto medio de BC. O sea, si supiera cuánto vale BC, sabría cuánto vale la parte BM y la parte MC, ya que como M es el centro, tendría todo. Muy bien, teorema de Pitágoras. Acá sí puedo aplicar teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque veo que es un triángulo rectángulo, no todo es un triángulo rectángulo. Entonces sí puedo aplicar teorema de Pitágoras. Aplico. Bueno, acá le voy a poner BC, ¿ya? BC al cuadrado. BC es todo, la hipotenusa. BC al cuadrado, esa es la hipotenusa. Es igual a 30 al cuadrado, que es el cateto, más 40 al cuadrado, que es el otro cateto. ¿Cierto? Entonces, BC al cuadrado es igual 30 al cuadrado, 30 por 30, 900, ¿no? 40 por 40, 1600. Entonces, BC elevado al cuadrado es igual a 2500. Y finalmente, ese cuadrado debe pasar como una raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de 2500 es 50. Muy bien, listo. Ese BC vale 50. Ya está. Entonces, ¿cuánto vale BM? Muy bien, Aldair, 25. Y MC también vale 25, ¿no? Porque son partes iguales, ya que dijimos que esto era punto medio. Entonces, esto vale 25 y acá también vale 25. Ya está. Pero falta todavía, ¿no? Porque eso todavía no es la respuesta, ¿o sí? Me piden calcular X. ¿Cómo llego a calcular el valor de X? ¿Cómo podría ser ahí? ¿Cómo llego a calcular el valor de X? En el triángulo pequeño, el de abajo. Ya, pero no puedo aplicar Pitágoras, ¿cierto? Porque los triángulos que vemos divididos ya no son triángulos rectángulos. Ya. ¿Qué podría hacer? A ver. Si me fijo en el triángulo de abajo, en el triángulo de base 40,
Mm, ya, ¿qué llegaría? Dos lados iguales. ¿Dónde? En el triángulo de base. O sea, es isósceles. Si me dices que hay dos lados iguales, me dices que es isósceles, ¿cierto? O sea, el triángulo AMC sería isósceles. Ya. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que AMC es isósceles? No están los ángulos. En el anterior sí había ángulos, ¿no? Decía, como estaban los ángulos, ya, demostrado. Ese era isósceles. Pero aquí no tengo. No tengo esos ángulos para demostrar que isósceles. Podría ser que sea isósceles, como también no podría ser. A ver, propiedad. Mira. En todo triángulo rectángulo. Voy a poner acá la propiedad. En todo triángulo rectángulo. Con eso cuadrado del ángulo recto. Ahí está. Se cumple que si yo trazo la mediana a partir del ángulo recto, o sea, del vértice del ángulo recto, ¿qué cosa es mediana? Mediana es la recta que divide a un lado en dos partes iguales, como ocurre en mi gráfico, ¿sí? Es decir, que yo sí trazo la mediana sobre la hipotenusa, si divido a la hipotenusa en dos partes iguales, así, se cumple, se cumple, que, bueno, obviamente dos partes son iguales, mediana dividiendo partes iguales, se cumple que esa mediana mide lo mismo que esas dos partes. Listo. Entonces sí tenían razón. Bueno, no están los ángulos, pero por propiedad sí se demuestra que son isósceles, ya. Por la propiedad, porque en realidad no están los ángulos. Entonces sí, el AMC es isósceles y el BMA también es isósceles. ¿Sí? Muy bien. Entonces buena deducción. Sí eran isósceles en realidad, ¿no? Pero ahí se está demostrando por qué. Listo. X vale 25. Correcto. 25. ¿Ya? Ya está. Listo. Pasamos a la siguiente. 9. Hallar el valor de X. Esa está sencilla. La hemos visto en la propiedad del ángulo externo en un triángulo, ¿no? La medida de un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos, ¿no? Que no sean adyacentes. Entonces, acá yo sumaría, a ver dónde lo resuelvo, aquí en esta parte. El ángulo externo, 3x más y más 10. Es el ángulo externo. Es igual a la suma de los dos internos que no son adyacentes. Que ahí ya los tengo ya. 2x más y más 40. ¿Está? ¿Qué puedo hacer acá? Si me doy cuenta, se repite y en los dos extremos, en los dos miembros. Entonces ya pues elimino nomás, no me hago problema. Se va. Listo. 3x y el 2x que está de otro lado pasa restando, ¿cierto? O sea, el 3x que queda acá y este 2x pasa restando, me quedaría solamente una x, ¿no? ¿Cierto? Y acá tengo un 40 y ese 40 pasa el 10 positivo, pasa negativo, o sea, 40 menos 10. Ah, ya, listo. Terminé. X vale 30. Fácil. X 30 entonces es clave B. 9 es la B. 30 grados. Está bien, mira, aplicación de propiedad nada más, la que hemos visto en la que le expliqué, ¿no? En las propiedades de los triángulos. Ya está. Pasamos a la siguiente. 10. Aquí te quiero ver. A ver, qué tal vez este problema. En la figura, alfa más beta más teta y más w. Calcular eso, ¿no? Calcular la suma de esos cuatro ángulos. Miren, vamos a completar. ¿Sí? Aquí. Ese ángulo que están marcando, acá también abajo. ¿Cuánto mide ese ángulo de arriba? Si todo lo de afuera es W, ¿cuánto mide lo que está ahí marcado? ¿Cuánto medirá?
360 es la vuelta. Ajá, muy bien. Partimos de buen inicio. 360 es toda la vuelta, ¿cierto? Si W estuviera con ese azul todo junto sería 360. Ya. Pero yo quiero saber cuánto mide lo que está marcado de azul interiormente nada más. Ya, Carlos, estás muy cerca. W en 360, o sea, al revés en realidad. Este ángulo mide 360 menos W. ¿Está bien? 360 menos W. Lo mismo ocurre abajo. Es decir, que ese ángulo que está ahí marcado, mide 360 menos teta. Lo que falta para la vuelta completa. ¿Está bien? Si toda la vuelta completa es 360, esa partecita vale 360 menos W, porque ya está marcado W. Abajo lo mismo. 360 menos teta, ¿no? Porque el ángulo de teta ya está marcado ya. Listo, ya tengo los dos ángulos arriba y abajo. ¿Ya? A ver. Otra propiedad. Mira. Aquí te lo voy a copiar. Aquí nomás. Esta propiedad la conocen como la propiedad de la mariposa, ¿no? Por la forma. Mira. Tengo aquí esta imagen que se asemeja a la que tenemos. Siempre se va a cumplir lo siguiente. Si yo tengo acá un ángulo, voy a ponerle A, y acá ponerle B, acá ponerle X y acá ponerle Y. Siempre se cumple que A más B es igual a X más Y. La suma de los dos ángulos es igual a la suma de los otros dos ángulos. Listo, con eso ya te va a salir. Entonces, acá al lado izquierdo tengo, sumo, me habían dicho, 360 menos W más 360 menos teta es igual a la suma de los otros dos ángulos, que sería alfa más beta. ¿Sí? Ya está. 360 más 360, 720. Esos negativos los voy a pasar. Acá me quedó alfa y beta. Ese negativo teta va a pasar positivo teta. Y ese negativo W va a pasar positivo W. Y listo, ya está. Es lo que viene a calcular. Acá dice arriba, sumar alfa más teta, más beta más teta más W. Ya pues, ya sumé. Todo es 720. Esa es la solución entonces. Clave E. Listo. ¿Sí? Ya está. Como te das cuenta es otra propiedad auxiliar, ¿no? Con la que le puse ese momento. Muy bien. Pasamos rápidamente. Pregunta 11. Dice en la figura, algo similar a la anterior, ¿no? Pero vamos a utilizar acá otra propiedad. En la figura calcular alfa más beta más zeta más W, lo mismo que el anterior, ¿no? Ahí tenemos los ángulos y bueno, vamos a ver qué puedo hacer acá. ¿Cuánto mide esta parte de azul que estoy marcando? Según el triángulo, tengo dos ángulos interiores, entonces esa parte tendría que ser la suma de dos ángulos interiores, es decir, el ángulo alfa sumado con el ángulo beta, ¿cierto? Ya, entonces acá sería alfa y beta, la suma de los dos. ¿Me entiendes, no? Sí, o sea, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores, por eso le he puesto alfa más beta. Ahora, voy al triángulo mediano, ¿sí? El triángulo mediano, tengo lo siguiente, tengo teta y W, entonces de este lado ese ángulo debe ser también la suma de los dos interiores para el mediano, es decir, que sería la suma de teta más
W. ¿Sí? De este lado. ¿Está bien? Ya está. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ángulo exterior, ¿sí? Y si te fijas bien, ahora trabajando en el triángulo pequeñito, en el triángulo pequeñito, este triángulo pequeñito tiene un ángulo exterior teta más W. Tiene un ángulo a la derecha también exterior, que es alfa más beta, ángulo exterior. Tiene dos ángulos exteriores. ¿Dónde está el tercer ángulo exterior? Está arriba, que es 90, que es el mismo que está, a ver, lo voy a marcar, que está aquí. Ah, claro, es un triángulo rectángulo, que está ahí. Ahí también es 90, ¿cierto? Esto de aquí. Este ángulo exterior también es 90, ya. Bueno, como está pequeñito, está todo ahí aglomerado, no sé. No se aprecia bien la imagen, pero tiene los tres ángulos exteriores. Y según la propiedad, ¿cuánto me suman los tres ángulos exteriores en un triángulo rectángulo? Disculpen, en un triángulo, cualquier triángulo. ¿Cuánto me suman los tres ángulos exteriores? 360. Muy bien. Entonces, quiere decir que la suma del ángulo exterior alfa más beta, ese es un ángulo exterior, más el otro ángulo exterior, que sería teta más W, y el tercer ángulo exterior, que sería 90, ¿no? Ahí están los tres ángulos exteriores. Todo debe ser igual a 360. Según la propiedad. Ahí está. Listo. Entonces, ya tengo la resolución, pues, ¿no? Claro, porque el 90, que es positivo, pasa a negativo. Es decir, 360 menos 90. ¿Cuánto sería eso? 270. ¿No? Que me quedaría igual de este lado, me quedaría alfa más beta más teta y más W. Y eso es, pues, ¿no? Ya está. Entonces, es la clave, la B. Y ya está. Entonces estamos aplicando acá la propiedad de los ángulos externos. Vamos a terminar todo por el día de hoy, ¿ya? Muchas gracias por su participación. Los espero la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.